Qué bueno es el Señor. Quiero decirte algunas cositas. Hoy me dejaron solo como ayer, ¿sí? Aunque hay muchos acá atrás, varios acá atrás, ¿sí? La realidad es que me dejaron solo. 2954-80-78-10 es el teléfono de la iglesia, así que hacenos llegar un mensajito, por favor. Si tenés alguna necesidad, hay un montón de personas, hay un equipo muy grande de oración e intercesión que está orando por tus necesidades, está clamando por tus necesidades, está pidiéndole a Dios que se glorifique en tus necesidades. En estos días o en este tiempo tan difícil que está viviendo el mundo entero, es un tiempo especial para ver la intervención de Dios. Que su poder no ha cambiado, su mano no se ha cortado y por el contrario, Él está haciendo milagros en el nombre de Jesús. Quiero también recordar, así que el Facebook de la iglesia es Jesús puede hacerlo. Mandarnos al Messenger, ¿sí? Un mensajito, ahí vamos a estar contestándote. Siempre hay personas, Romina, yo, algún otro más que siempre puede acceder al Facebook de la iglesia, al Instagram, ¿sí? Jesús puede hacerlo, Jesús-puede hacerlo. Hacernos llegar esos mensajes que nos van a bendecir. Dios está haciendo algo en tu vida, Dios está bendiciendo tu vida, así que también comentando, esa es una bendición. Quiero continuar, mejor dicho, ministrar una palabra del Señor. Ayer yo les estaba hablando acerca del libro de Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis es un libro metafórico, lleno de imágenes, simbolismo, lleno de un montón de cosas. Y uno cuando mira el Apocalipsis y no entiende algunas cosas de las Escrituras, le va a agarrar un mareo terrible, porque vi una bestia que tenía un cuerno, que se caía otro cuerno que venía. Y ya vimos que los cuernos representan poder. El único que tiene los 7, que tiene el poder total, es aquel que murió y resucitó entre los muertos. Así que queremos decirte algo muy importante. Mira, vamos, para mí, esto no lo digo yo que sea así, pero yo creo que el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Porque Daniel está lleno, ¿sí? También de visiones, está lleno de respuestas de Dios, está llena de milagros, está llena también de forma. Vi un árbol que crecía y ese árbol, siempre, y uno tiene que tener una gran interpretación y conocimiento acerca de las Escrituras. Pero quiero que vayamos al libro de Daniel capítulo 9. Diga conmigo o ponga ahí un mensajito, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Porque hay una relación. La visión que Daniel recibe, los sueños, las interpretaciones que Daniel recibe, alcanza hasta el final de los tiempos, hasta los últimos días. Alcanza, ¿sí? Aún habla de un montón de cosas que tal vez en el discipulado de esta semana vamos a tratar de poder resolverlo. Yo voy a tocar algunos temas importantes. Versículo 20 del capítulo 9 de Daniel. 20 del capítulo 9. Te introduzco un poquitito. Daniel era un hijo de un noble, de alguien importante del pueblo de Dios, que cuando fueron exiliados fue llevado cautivo. Se calcula, y esto es un poco de tradición, que Daniel había sido eunuco junto con todos los que habían exiliado. Como era de buen parecer, de buen semblante, y era hijo de la realeza, si tenía algún contacto con respecto a eso, lo que sucedió, lo que pasó fue que a Daniel, junto con sus amigos, los meten para que fueran adoctrinados, enseñados en todas las costumbres de Babilonia. ¿Sí? Les cambiaron el nombre para cambiarle la identidad, le cambiaron un montón de cosas para que ellos fueran modificados, su vida fuera modificada. Pero Daniel se guardó. Babilonia, él estaba exiliado, y dice que estaba leyendo en el libro de Jeremías, la profecía. Esto es importante, mire, las personas que tienen un don profético, las personas que evidencian un don profético, necesitan hacer algo. ¿Sabe lo que necesitan hacer? Investigar las Escrituras. Investigar las Escrituras. Empezar a buscar las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque eso generará y moverá tu intelecto de una manera muy, pero muy especial. Va a hacer que tu intelecto se enriquezca, pero también el discernimiento espiritual va a acrecentarse, va a madurar. ¿Por qué razón? Porque estás estudiando las Escrituras. La palabra, las Escrituras comienzan a enriquecer tu vida de una manera muy, pero muy especial. Mire, también la Escritura dice algo así como esto. Nos habla y nos revela algunos principios. Mire, aún estaba, versículo 20, aún estaba hablando y orando cuando
y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración el varón Gabriel, dice las Escrituras, el varón Gabriel, versículo 21, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, para expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, quiero decirle algunas cosas. No voy a explicar hoy lo de las 7 semanas, las 72 semanas. Eso lo vamos a dejar para otro momento. Lo vamos a dejar para el discipulado, en realidad. Pero algo que quiero compartirle es con respecto a lo que habla acá. Miren, dice: aún estaba hablando y orando cuando confesando mi pecado. ¿Saben? Cuando uno mira la Biblia y mira la historia de la vida de Daniel, no se encuentra defecto en Daniel. Era un hombre de fe, un hombre de santidad, un hombre que aún en una tierra exiliado, ¿sí?, como cautivo, él guardó su fe, desafió las leyes humanas, porque la Babilonia no quería que él se manifestara. Resistió las acusaciones de sus adversarios que lo envidiaban. La envidia genera varias cosas. Una de las cosas que genera la envidia, cuando uno la está envidiando, generalmente muchas personas cuando sienten que lo están envidiando se sienten mal, se sienten amenazados, pero en realidad la envidia lo que muestra es que Dios está actuando en tu vida. Cuando alguien envidia lo que vos tenés, cuando alguien envidia lo que Dios está haciendo en tu vida, de la manera que Dios te está usando, la realidad es que Dios está aprobándote mientras que los hombres te desaprueban. Nunca te preocupes por las personas que no van a estar de acuerdo con vos. Nunca te pongas mal por las personas que no van a coordinar con vos. ¿Por qué razón? Porque si uno tiene claro la visión, el llamado y el propósito de Dios para su vida, y tenga por seguro que Dios respaldará, confirmará, habrá respuesta de Dios. Otros sentirán envidia, otros te tomarán como enemigos, otros querrán hacerte caer, otras personas de tus fracasos. Bailarán y se gozarán cuando a ti te disfrutarán porque a vos te está yendo mal. Pero en realidad cuando uno se persevera en lo de Dios. Alguien dijo una vez, un estudiante le preguntó a un profesor si, hablando acerca de que todos habían pecados, y dice que cuando llegan a la historia de Daniel, Daniel no se encuentra defecto en Daniel. No hay pecado en Daniel. Pero el pasaje dice: aún estaba hablando y orando, ¿sí?, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Hay un peligro que la iglesia empieza a correr, y es el peligro de enfriarse. Dios no es mentiroso, y todo lo que enseña las Escrituras, todo lo que revela las Escrituras, lo que la palabra de Dios nos enseña, es que Él siempre lo hace, y es verdad. Enseñó y dijo esto, que el amor de muchos se iba a enfriar por causa de la multiplicación de la maldad. Él hace una pregunta con sus discípulos y dice: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? O sea, él estaba hablando de que venía un segundo, un retorno, había algo de parte de Dios. O sea, él estaba diciendo que él volvería, y la pregunta es si hallaría fe. Yo quiero enseñarte, por lo menos hoy, algunas claves para que el amor tuyo no se enfríe y tu fe sea creciente. Daniel, exiliado, cautivo, confinado
en otra nación, en otro pueblo, lejos de lo suyo, lejos de su casa, lejos del monte santo, lejos de la santa ciudad de Dios, que él amaba inevitablemente, porque él indagaba en las escrituras, ¿sí? En los profetas, los que habían hablado, y en este caso en el libro de Jeremías, porque eso es lo que dice en el capítulo anterior, ¿sí? Que él estaba indagando y vio que se había llegado el tiempo del cumplimiento, pero no había noticias en los diarios de que la cuarentena se terminaba. No había llegado ninguna noticia, por el contrario, hablaban que parecía que la cosa se iba a extender más. Entonces volvió su rostro a Dios en oración. ¿Saben? La oración no es un monólogo, la oración es hablar. Dice, aún estaba hablando. O sea, Daniel descubrió facetas de la oración. La oración es un diálogo con Dios. Él estaba hablando con Dios. Él estaba preguntándole a Dios. Él estaba indagando delante de Dios. Él estaba comunicándose con Dios. Y cuando uno habla, puede tener el error de no escuchar lo que el otro le está diciendo. Muchas veces suele pasar eso, que alguien está hablando y vos no estás prestando atención. Pero en este caso había un diálogo con Dios. Y fíjense que cada vez que hables con Dios, quiero decirte que habrá una respuesta de Dios. Y aquí él le explica que él estaba confesando su pecado. Está escrito, no hay uno justo, no hay nadie que haga el bien. Todos nos apartamos, todos nos descarriamos. Dicen las Escrituras, solamente aquel que es digno, aquel que puede tomar el libro de la mano del mismo Dios eterno, es el único que es justo y santo y verdadero. El pecado que tenía legalidad sobre el hombre cuando moría para mantenerlo en la cautividad, al no pecar, el pecado no tuvo autoridad sobre su propia vida. La muerte ya no podía enseñorearse de él. Entonces, que Daniel era un hombre que tenía pecado, pero también estaba confesando su pecado. ¿Saben qué? Daniel era uno de los gobernadores de Babilonia. Daniel había llegado a altos lugares jerárquicos. Él disfrutaba de manjares, disfrutaba de un montón de cosas, pero aún así tenía una carga en su corazón. Dios levantará hombres y mujeres por todas las naciones de la tierra, que aún teniendo su vida resuelta y acomodada, Dios pondrá una carga en su corazón. Ministerios, que vos decís, wow, ya nuestro ministerio creció, ya tenemos, no sé, radio, televisión, tenemos, no sé, gente por todos lados y seguimos mandando gente. Esa aumentará Dios la carga en tu vida, no por tu negocio, sino por los negocios del Padre. No por lo que a ti te agrada hacer, sino por lo que Él está reclamando. Daniel dice que presentaba su ruego y derramaba mi ruego. O sea, él hablaba de una oración, no una oración sencilla ni simple, sino que era un derramamiento delante de Dios. Alguien que fluía delante de Dios. Alguien que estaba vaciándose de sí mismo para que el Dios eterno lo llenara de Él. Alguien que estaba dispuesto a renunciar a sus planes y dejar todo. A Daniel cuando lo acusan, digamos, de que él seguía adorando a Dios, él no tuvo prejuicio ni vergüenza. Abrió sus ventanas y comenzó a orar como lo hacía las 3 veces al día. Y lo acusaron los sátrapas, y lo acusaron otros magistrados. Y lo hicieron arrojar en el foso de leones. Pero él no tuvo problema, él siguió buscando a Dios. ¿Saben? Se levantará una generación tan empoderada de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque esta generación en el secreto hablaba con Dios y derramaba su ruego delante de Él. Fíjense que Él no estaba orando por el autito, la casa, el trabajo, por el sustento. No estaba hablando para cambiar el carro, no estaba hablando para comprarse más camellos. ¿Sí? Él estaba orando por algo propósito, por algo interesante. Dice Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios, donde estaba la presencia de Dios. El templo había sido destruido, había sido arrasado. El lugar del sacrificio a Dios había sido abominado. ¿Saben? Cuando estuvimos en Israel, una de las cosas que nos contaba Cupi, que era el guía turístico nuestro, un coronel de la Marina de Estados Unidos, dice que antiguamente ese lugar santo, donde estaban los santos de Dios, el pueblo de Dios lo había llenado de basura. Era el basurero, el monte de Moriah, el monte donde Abraham había querido sacrificar a su hijo, el monte, ¿sí?, donde Dios había puesto su nombre para que lo adorara específicamente en ese lugar que estaba ahí. ¿Saben lo que sucedió y qué pasó? Era que ese lugar lo habían convertido en un basurero. Así es el hombre cuando se olvida de Dios. Dios bendice su vida, añade gracia, añade poder, trae virtudes, pero en vez de seguir siéndole fiel, añade sobre su propia vida basura. Pero en este caso Daniel tenía una intención, el monte santo de Dios, y aún estaba hablando
en oración. Era un diálogo con Dios. Él mantenía una oración. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, esto aparece en el capítulo 8, él tiene un encuentro. ¿Sabe que Gabriel, que era un arcángel, solamente a 3 personas se le aparece? Se le aparece a Miriam, María, la que conocemos, la mamá de Jesús, a Zacarías, sí, el papá de Juan, y se le aparece a Daniel. Lo vemos como un mensajero, lo vemos como alguien trayendo un mensaje de Dios a la tierra, comunicándose, y siempre el mensaje estuvo ligado a la revelación del Mesías. Siempre estuvo ligado a la venida de Jesús, a la manifestación de Jesús. Entonces dice que él estaba, mientras aún estaba hablando en oración, se le apareció el que había visto en visiones, y dice, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Para que tenga idea, esto era aproximadamente las 3 de la tarde. Es la misma hora donde tiempo después, a la misma hora, Jesús exclamaría y entregaría su espíritu al Padre. Es más o menos el mismo. ¿Por qué razón? Porque habla de la hora del sacrificio, y es a la hora más o menos, en la hora que hacían los sacrificios a Dios. Se le entregaban ofrendas a Dios. Y dice que hubo tinieblas hasta la hora 9, ¿sí?, en la tierra, y ahí estaba el Hijo del Hombre, ahí estaba siendo sacrificado. Y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Qué orden? Gabriel, anda a decirle esto a Daniel. Gabriel, anda a decirle lo que yo tengo que decirle a Daniel. Fue tanta la carga. Mire, la oración que Dios quiere movilizar a la iglesia no es una oración por las cosas triviales, carnales, humanas. Es una oración, y esto viene de parte del Espíritu Santo, es una oración que va a estar acorde a los planes de Dios. Una oración que cambiará por tu necesidad, por lo que Dios quiere hacer en tu propia vida. Una oración que será para que digas, Señor, sácame, líbrame de este problema, de esta crisis, de esta cuestión, para que comiences a orar, para que la voluntad de Dios comience a manifestarse sobre tu vida de una manera muy especial. Señor, lo que está escrito, lo que antes de la fundación del mundo dijiste acerca de mí y de mi familia, lo que dijiste antes de la fundación del mundo acerca de Argentina, de La Pampa, de Santa Rosa, lo que dijiste antes de que esto sucediera, Señor, de que fueran creados, esa tiene que ser la oración. Dice la palabra de Dios que Dios derramará un espíritu de oración, y no una oración lamentosa de penitencia para que Dios te limpie de tu culpa o quite tus iniquidades, sino una oración para que esté acorde al plan de Dios. Una oración que abrirá los cielos y hará que lo que está en el cielo comience a descender. ¿Saben? Este pasaje dice que él, mientras hablaba, dice, se le aparece el arcángel Gabriel y me hizo entender, y hablaba conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, para que tú, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Saben? La oración está en el capítulo 9, del versículo, para que tenga idea, más o menos del versículo 3 hasta el versículo 19. Esa oración, escuche esto, porque esto es revelacional. Esa oración tarda, decirla en hebreo, lo que está escrito, decirla en hebreo, tarda más o menos 3 minutos. O sea, que cuando Daniel comenzó a orar y levantó su oración a Dios, el arcángel Gabriel tardó 3 minutos en llegar a la presencia de Daniel. Esto es por decirlo así, un tip. Cada vez que clames, habrá 3 minutos de respuesta hasta que llegue delante tuyo. Estaba orando. El cielo, miren, no sé dónde estará el cielo, pero entiendo que es una dimensión. Al arcángel le llevó 3 minutos llegar delante de Daniel a la tierra de Babilonia. Él no tiene problema, Dios te enviará ángeles. Tu casa será reconocida porque habrá evidencia de ángeles. Tu casa será manifestada. Por eso cuando comenzamos a orar y a adorar a Dios, se abrieron los cielos
Y tu casa se transformó en una habitación de Dios, se transformó en una escalera donde los ángeles suben y bajan, porque los ángeles son mensajeros de Dios. Los ángeles descienden y actúan donde Dios envía su palabra. Cada vez que Dios quiso hacer algo, siempre lo anticipó por ángeles. Siempre anticipó por ángeles. Siempre se manifestó angelicalmente. Habrá una gran evidencia de ángeles sobre la tierra. ¿Por qué razón? Porque mientras estés orando, Dios abrirá los cielos y 3 minutos más tarde de que empiece la oración, tu casa se llenará de gloria. ¿Saben? A veces cuando comenzás a orar, hay como una batalla, hay como una guerra. Comenzás a orar y se parece que se cerraron los cielos permanecerán abiertos, los cielos estarán abiertos sobre tu vida. 3 minutos, acuérdate, 3 minutos y tu ambiente, tu atmósfera va a cambiar en el nombre de Jesús. Persiste, pero no una oración por las necesidades comunes de la vida. Dios ya conoce tus necesidades, Dios ya sabe tus necesidades. Comienza a orar las escrituras, comienza a recitar las promesas, comienza a hablar lo que estaba escrito, lo que está dicho, comienza a anunciarlo. Ya como vimos ayer, Él ha vencido y la tierra no será señorada o gobernada ni por el anticristo, ni por los Illuminati, ni por el nuevo orden mundial, sino por los redimidos, los reyes y sacerdotes. Un día voy a enseñar bien, pero para que tengan idea con respecto a los reyes y sacerdotes de la tierra, cuando Israel desobedece a Dios, el reino se parte y están los israelitas y están los de Judá. Los de Judá venían a ser siempre reyes, los israelitas siempre venían a ser los sacerdotes. Pero algo que hizo Cristo fue que eso que había, unos eran sacerdotes y otros eran reyes, política y religión no se mezcla. Claro que no se mezcla política y religión. Lo que se mezcla son hijos llenos del Espíritu Santo que gobiernan en toda circunstancia y gobiernan en toda crisis y gobiernan en toda adversidad. ¿Saben por qué? Porque aprendieron a ministrar a Dios y conocieron el secreto de Dios cuando nadie los tenía en cuenta y cuando eran personas totalmente desconocidas. Ahora, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que este ángel tardó 3 minutos en llegar delante de Daniel. Habrá respuesta de Dios, rápida, presencia rápida. Muchos hijos están acostumbrados a guerrear. Y nosotros tenemos buenos guerreros acá en la casa, buenas personas que comienzan a batallar, que comienzan a guerrear, que comienzan a interceder, que comienzan a confrontar. Sabemos atar, sabemos someter los principados y las potestades. Entendemos los altares, entendemos el secreto de la adoración, los ayunos, la guerra. Pero entra una nueva dimensión, y la nueva dimensión que entra es cuando ya no es que tanta guerra, es para traer el cielo aquí a la tierra. El cielo aquí a la tierra es traer lo que está escrito, lo que se dijo que está en este libro, en la Biblia, y eso fue palabra inspirada por Dios y comienza a venir aquí a la tierra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, que se comienza a manifestar tu gloria. La oración de los hijos cambia. Deja de ser una oración egoísta, humanista, una oración llena de bendíceme, lléname, Señor, de tu espíritu, líbrame de estas situaciones. Daniel entendió el secreto para manifestar el cielo en la tierra. Él dice que confesaba su pecado delante de Dios y confesaba el pecado del pueblo de Dios. Él se estaba humillando. Saben, hay gente que no puede orar porque tiene los labios cerrados, y no es porque son mudos, sino porque el diablo les cerró los labios, que la adversidad les cerró la boca, perdieron la esperanza. Entonces, donde se necesita una iglesia que levante oración y que levante clamor y que se humille por aquellos que no pueden orar. Hay políticos que no podrán orar nunca. Señor, me humillo por fulano de tal. Señor, reconozco que somos idólatras. Señor, reconocemos que te hemos dado vuelta la espalda, que caminamos fuera de tu voluntad, que nos alejamos, Señor, de tus principios y de tu mandamiento, que nos hemos vuelto idólatras, porque hemos puesto otras cosas antes que a ti, Señor. Pero en este tiempo tú nos estás haciendo volver nuestro corazón hacia ti. Nuestros hogares se vuelven hacia ti, nuestras familias se vuelven hacia ti. Señor, donde la máscara de la religiosidad comenzó a caer en el nombre de Jesús de Nazaret, y las personas comienzan a orar con sinceridad, porque ya no puede fingir, porque ya no puede guardar lo que ha
pasa en tu interior. Y hay un tiempo, espíritu de oración se va a desatar sobre tu vida y se va a desatar sobre tu casa. He venido para que entienda Daniel. Y a Daniel se le explicaba que iba a haber tiempos de Dios. ¿Saben? Dios actúa por tiempo. Dios marcó un calendario y no está en cronos, sino que está relacionado con el Kairos, con el tiempo de Dios. No está marcado por las grandes corporaciones religiosas, ni está marcada por los políticos. No importa si los políticos quieren cerrar los cielos. Y muchos, ¿saben qué? Yo he escuchado los discursos cuando fueron en contra del aborto. Y algunos se la agarraron con la iglesia. ¿Saben? Aquel que se lance con la iglesia, contra la iglesia, se lanza contra el mismo Dios. Pablo tuvo esa experiencia cuando era Saulo de Tarso. Jesús se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no perseguía a Jesús, él estaba persiguiendo a los hijos de Dios, que Cristo en su interior, que habían puesto su fe en Jesús, que habían confiado en la resurrección. Por eso sucederá que muchos serán visitados, muchos serán tocados por Dios. Los ángeles de Dios entrarán en tu casa y se manifestarán. Así que no te asustes. Aunque cada vez que Gabriel aparecía traía cierto temor, porque así dice la Escritura: temí y caí como muerto y no podía levantarme. Le pasó a Miriam, María, la que conocemos nosotros, la mamá de Jesús, llenó de temor. Le pasó a Zacarías. La respuesta de Dios viene rápida, rápida. Lo que otros planearon en tiempo ya está. Dice que él voló con rapidez, él voló con agilidad, él voló para llegar a ese lugar rápido. Wow. ¿Saben lo que cambiará tu vida? Es cuando comiences a cambiar tus intenciones por las intenciones de Dios. Jesús, cuando tenía 12 años, dijo: en el negocio de mi Padre es necesario que yo esté. Es necesario que yo esté. Cuando tu oración deje de estar en tu negocio y se transforme en el negocio de Dios: papá, ¿qué vamos a hacer hoy? Señor, ¿qué tenés planeado para este tiempo? ¿Cuáles son tus tiempos, Señor? ¿Qué es lo que quieres manifestar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Señor, ¿qué es lo que vas a traer sobre Argentina? ¿Qué es lo que vas a manifestar sobre estas naciones de la tierra? Señor, ¿qué es lo que vas a anticipar? Y cuando uno comienza a hablar de esa manera, tenga por seguro que recibirá respuesta de Dios, porque te estás involucrando en lo que Dios quiere que te involucres. Te estás metiendo en los planes de Dios, te estás metiendo en el corazón de Dios. Y mientras otros se enfrían, tú te avivas en el fuego de Dios. Puedes estar en la misma Babilonia, puedes estar en la región de cautividad, pero ahí habrá respuesta de Dios. Ahí habrá la manifestación de Dios sobre ese lugar. Y lo que había tiniebla se llenará de luz. Y lo que había oscuridad se llenará de resplandor. Y lo que había muerte saldrá la muerte y entrará la vida. Y en donde había enfermedad saldrá la enfermedad y entrará la salud. La pobreza será quebrada. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Habrá respuesta de Dios. Pero acá hay un secreto. Cuando uno ora conforme a lo que está escrito, cuando uno ora conforme a lo que está en el corazón de Dios, cuando uno ora conforme a lo que Dios desea, cuando uno se interesa por los negocios del Padre. Jesús tenía esta actitud y la revelaba. Por eso Jesús le dijo a los discípulos cuando le preguntaban: muéstrenme al Padre, le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y ustedes no se dan cuenta que el Padre y yo uno somos. Hablando acerca de la manifestación del Padre sobre la tierra, dice que las Escrituras dice que había un hombre muy peticito y que quería verlo a Jesús. Entonces se subió a un árbol y el árbol que estaba arriba, cuando Jesús pasó, lo vio a él y le dijo: ven, desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Wow. Candela. No, Candela no era la que estaba. ¿Saben lo que es? Esto es algo tremendo. Cuando alguien tiene interés por Dios,
Dios se interesa por él. Porque está escrito, está escrito, está escrito. Todo aquel que busca, encuentra. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que llama, se le abrirá. Está escrito, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces cuando Dios encuentra que alguien en la tierra está orando por lo que a Él le interesa, Padre, prometiste avivamiento, Señor, no descansamos, veremos avivamiento. Señor, ¿qué pasó que no está avivamiento hoy? Padre, en el nombre de Jesús, limpia, santifica, lava mi vida, lava mi boca, mi pensamiento, quita la religiosidad, descontamíname. Descontamina la iglesia, descontamina tu pueblo, quita la idolatría de la iglesia, quita la vagancia que hay en la iglesia, la pereza, el ocio, la tibieza, la religiosidad que hay en la iglesia. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, porque en vez de hacer la tarea que me encomendaste, se la delegamos a otros. Y no que un delegar para empoderar, sino un delegar para no tener responsabilidad. Yo le enseño a mis hijos que cuando uno delega y no supervisa, eso es irresponsabilidad. Si yo delego algo, tengo que supervisar que lo que estoy delegando se está cumpliendo. ¿Por qué razón? Porque así tiene que ser. Si no, yo soy alguien, no estoy delegando, me estoy desinteresando por lo que está pasando. No me importa por lo que pasa. Delegar es decirle a alguien, haz tal cosa, y yo estoy supervisando que esa persona está haciendo lo que se le delegó que hiciera. Porque si se equivoca, hay alguien que puede corregirlo. Y si no lo está haciendo porque se desanimó, alguien puede animarlo. Puedo decir, vamos, vamos, que podés seguir adelante, dale. Cuando hay personas que se desalientan, se desaniman, alguien tiene que tener una palabra de esperanza. ¿Saben? Cuando uno ora bajo el conforme al corazón de Dios, Padre, dijiste avivamiento, y avivamiento voy a vivir. Señor, dijiste que ibas a traer un despertar, y despertar voy a vivir. Dijiste que Argentina era tuya, y Argentina será tuya. Yo haré mi parte, pondré mi gano, pondré mi esfuerzo, mi trabajo, mi ayuno, mi oración, mi clamor. Me santificaré, me lavaré, renunciaré a la idolatría, a la religiosidad. Me moveré las cosas más del espíritu, dejaré la carne, viviré. ¿Saben? Cuando uno ora así, nunca se enfriará, nunca se apagará. Hace muchos años atrás, hace poquito que estábamos acá en Santa Rosa, fuimos a conocer a un famoso hombre de Dios, David Wilkerson. La última vez que estuvo acá en Argentina, el tiempo después falleció. Ese hombre de Dios trajo un movimiento muy poderoso, pero una de las cosas es que mostró lo que iba a acontecer en tiempos futuros. Ese es alguien que está, miren cómo lo describe Gabriel, wow, un ángel, un arcángel. ¿Cómo lo describe a Daniel? Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte la sabiduría y el entendimiento. Los ángeles pueden traer sabiduría y pueden manifestar entendimiento porque te explican cosas. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Wow, 3 minutos la oración y el ángel ya estaba en ese lugar. Daniel, yo vengo a decirte algo porque eres muy amado en el cielo. ¿Saben por cuando uno se vuelve muy amado? Dios ama a todo el mundo. Dios es amor. Y el amor que Dios tiene por nosotros es un amor eterno. Por eso quiero hablar de esas personas que un día se conocieron al Señor y hoy están lejos y están mirando. Tenés que volverte rápido a Cristo. Conociste a Cristo, te alejaste de Él. Vuelve rápido, que los negocios de esta tierra no te enreden. Que la vanagloria y la vanidad de esta tierra no te enreden. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema está que cuando uno ora, escuche esto, ora conforme a lo que está escrito, y su oración deja de ser una oración personal para transformarse en una oración de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra, se vuelve muy amado por Dios. Se vuelve muy amado por Dios. ¿Saben? Daniel era famoso en el cielo. Daniel lo conocían en el cielo. A Daniel lo conocían. Y yo me puedo imaginar hasta un diálogo entre Dios y sus ángeles. Porque de hecho hay evidencias. Dice que un día Dios habló acerca
con sus hijos, y entre ellos venía el diablo, y dice que le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Fiel, temeroso. Y Satanás le dijo: bueno, sí, pero está, si también lo has recontrabendecido, lo rodeaste, lo cuidaste, y va a ver cómo te va a maldecir. La historia de Job termina, en muy resumida corta, termina que él nunca maldice a Dios, ni reniega de su fe, y restaura y le da 7 veces más de lo que había recibido. Ahora Daniel pasó las penurias y nunca escuchamos ni leímos una queja de Daniel. Por eso era muy amado por Dios. Muy amado por Dios. Y puedo imaginarme Dios hablando con Gabriel, con Miguel, con Rafael, hablando con sus otros ángeles, los seres vivientes, los ancianos, lo que vimos ayer, los 24, porque eso está en el cielo, hablando: che, ¿los vieron a Daniel? Wow, no hay como Daniel. Y no era que era perfecto, era que había decidido hacer la voluntad de Dios. Entonces estaba ahí y decía: ¿sabe qué? Che, vengo a decirte esto de parte de Dios, Daniel, porque eres muy amado en el cielo. Puedes dejar de ser alguien que es amado por Dios para transformarse en alguien que es muy amado por Dios. Hay una palabra profética que dice: de noche y de día pondré guarda en tus muros, que no den descanso hasta que yo ponga a Jerusalén por alabanza. ¿Saben lo que significa eso? Es lo que todo el mundo conoce como el muro de los lamentos, pero en realidad es el muro. A la hora que vayas, el día que vayas, siempre habrá gente orando en ese lugar para que establezca Jerusalén. Una de las oraciones que la iglesia tiene que tener es: Dios, restaura Jerusalén. No la ciudad, restaura, que Jerusalén reconozca a Jesús como Mesías. La otra oración que la iglesia tiene que tener es: Dios, desata el último gran movimiento de tu espíritu sobre la tierra, el gran derramamiento que prometiste, porque Joel habla de un gran derramamiento sobre toda carne. Y lo que sucedió en ese tiempo fue que el Espíritu fue derramado sobre el pueblo de Israel y fue derramado simultáneamente. Aquí Joel habla de un derramamiento, de un repente sobre toda carne. Cumple lo que dijiste, Padre. Oramos por ese derramamiento del Espíritu y te transformarás en alguien que no solamente es amado por Dios, sino alguien que es muy amado por Dios. Y lo último, dice la palabra del Señor en el versículo 25: sabe pues y entiende que desde que salió la orden para la restauración y edificación a Jerusalén hasta el Mesías príncipes, habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro angustioso. Orará conforme a lo de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir Dios? Edificará. Esto fue cumplido, para que tenga más o menos un principio. Fue más o menos establecido, ¿sí?, en el proceso de Esdras y de Nehemías en la Biblia. Pero en realidad Dios está diciendo que en medio de la angustia tú puedes edificar tu vida. ¿Cómo la edificas? Volviéndote muy amado por Dios, orando conforme a lo que está en el corazón de Dios. Que Dios quiere. Él ya resucitó. Si Él resucitó, ya te ha dado todas las cosas. Si Él se ha manifestado, ahora comienza a caminar en esa manifestación. Comienza a darle gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos. Comienza a darle honra a aquel que gobierna sobre toda circunstancia. Empieza a celebrarle, a darle honor, a darle adoración, a darle exaltación. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Nuestras oraciones jamás serán débiles, porque nuestras oraciones están basadas por el sacrificio de Jesús. Así que quiero invitarte y vuelvo a repetirte: toda persona que está mirando este video, está mirando este vivo y está lejos de Dios, tiene que volverse a Dios. Si te alejaste y algún día te reconciliaste, te apartaste del Señor, decirle: Padre, en el nombre de Jesús, cuando abra la iglesia, cuando podamos volver a hacer celebraciones, volveré a la casa y volveré a celebrarte. ¿Sabe qué? Seré el primero, haré cola desde las 8 de la mañana. Si la reunión es a las 8 de la noche, lo haré cola de la mañana, porque voy a estar ahí para celebrarte y honrarte. ¿Por qué razón? Porque
que es importante que los hermanos estén juntos y en armonía, porque allí envía bendición Jehová y vida eterna. Así que quiero invitarte a que hagas una oración. Y esa oración la vas a hacer de todo corazón. Y le vas a decir a Dios, ¿sí? Algo así como esto. Le vas a repetir: Padre, yo te pido perdón por todos mis pecados. Confieso mis pecados. Confieso los pecados de mis antepasados. Y te pido perdón. Ahora quiero pedirte, Señor, que redimas mi vida con la sangre preciosa. Y en el nombre de Jesús, quiero pedirte ahora que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida. Señor, hazme rey y sacerdote, en el nombre de Jesús, para gloria tuya. Te bendecimos en el nombre de Jesús.